Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo andan? Bueno, hoy tenemos la segunda parte de la masterclass de riesgos psicosociales en el trabajo, una mirada desde el derecho, a cargo de Luis Raffagelli. Como es la segunda clase, algunos ya sabrán su currículum, pero puede haber gente que no estuvo la anterior, así que antes de comenzar se los leo, así lo presentamos. Es abogado, egresado de la Universidad Nacional de La Plata. Fue juez de la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hasta el 1 de septiembre. Tiene una especialización en constitucionalismo del Estado Social y Democrático de Derecho en Toledo, España. Es magíster en Ciencias Sociales del Trabajo por la UBA, con tesis sobre la precarización laboral en los tribunales del trabajo del conurbano bonaerense 2021. Ejerció la abogacía laboral en la provincia de Buenos Aires y otras zonas del país. Fue designado juez del trabajo por concurso público en la provincia de Buenos Aires en diciembre del 2000. Es ex profesor de la Universidad Nacional de La Matanza, docente de posgrado en la Universidad Nacional del Chaco Austral, en la UNPAS, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario y del curso de actualización de Derecho Laboral SPS-UBA. Publicó numerosos trabajos, artículos y libros de la especialidad como autor y coautor. Es ponente en jornadas y congresos académicos nacionales e internacionales. Es cofundador de la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo de Argentina y expresidente en el periodo 2017-2019, y actualmente es su director académico. Fue coautor de la obra Riesgos psicosociales en el trabajo, editorial Rubinsal, Pulsoni 2019, director y coautor de la obra COVID y Relaciones del Trabajo, Legister 2020, director y coautor de la obra Ley de Contrato de Trabajo, comentada por jueces y juezas del trabajo de Argentina, Legister, octubre 2020, y coordinador y coautor de la obra Temas actuales de Derecho del Trabajo, en homenaje al profesor Moisés Meik, y J. Editores, febrero 2022. Bueno, acepto más gente, y antes de darle la palabra a Luis, como todos saben, al final damos un espacio para responder preguntas que las pueden hacer mediante el chat, y estamos transmitiendo en Facebook Live, así que si hay gente que nos ve en esa plataforma, puede realizar un comentario y yo se lo paso a Luis. Ahora sí, Luis, ahí te hice coanfitrión, podés activar el audio. Bien. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? estás, Federico? ¿Cómo están todas y todos? Muy bien, Vamos a compartir pantalla. dale. Segundito. Sí, no hay problema. Bueno, ahí estamos, ¿no? Sí, perfecto. Ahí se ve. Sí. Perfecto. Vamos a acomodar un poquito acá. Bueno, no sé si querés esperar un poquito o arrancamos ya directamente. ¿Te parece que arranquemos? Sí, comenzá porque ya son y 7 y ya somos bastantes. Sí. Bueno, Yo sigo aceptando gente igual. perfecto. Bien, a ver. Bueno, quería comentar brevemente, algunos casos que nos quedaron de la clase anterior. Habíamos dicho que la jurisprudencia antes de la sanción de la ley puntualmente antes de la aprobación del convenio 190, pero también de la ley digamos, de protección a la mujer,
establece expresamente la carga probatoria dinámica y en algún punto también la inversión de la carga probatoria, podríamos agrupar los distintos casos que se producen en la Justicia Nacional del Trabajo. Como ustedes saben, la Justicia Nacional del Trabajo es la que tiene juzgados de primera instancia y Cámara de Apelaciones del Trabajo, que tiene una característica especial la Cámara por ser un tribunal que no solo trata cuestiones de derecho de relaciones individuales, sino también de relaciones colectivas en casos de todo el país. En este punto, en la materia que estamos viendo, los casos que se han visto han sido los de burnout, mobbing, persecución personal, así definida, a grandes rasgos, el trato injurioso, el abuso del poder, las condiciones hostiles, los que se da en conocer como ambiente laboral tóxico, el acoso sexual, que da lugar a acciones penales y civiles, y la discriminación por cuestiones de género. Acá yo les voy a dejar algunos precedentes que me parece que vale la pena verlos, que son interesantes. Por ejemplo, este fallo del doctor Diego Fernández Madrid, de Juzgado Nacional 36, establece que el empleador y la RT son civilmente responsables por el síndrome de burnout, en un caso de conductor de trenes de subterráneo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el ambiente de trabajo hostil. Quería aclarar además que no es solamente que estos casos se dan en la Justicia Nacional de Trabajo, sino también hay muchos precedentes en las distintas provincias de nuestra querida Argentina, de nuestro extenso territorio. Hace pocos días ha salido un fallo muy, muy interesante del Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata, en un caso de acoso de un sindicalista en una, digamos, una relación entre el sindicalista que estaba por debajo de la secretaria general de ese gremio y la secretaria general, que mandó a toda la conducción del sindicato a hacer un curso de capacitación en materia de violencia y género, y bueno, y además estableció una protección contra la persona con una prohibición de acercamiento. Después tenemos algunos casos, en estos casos que yo les estoy mencionando, he intervenido directamente como autor del voto. Este caso BRE contra Banco Comafi, se determinó la existencia del ambiente laboral hostil, y en estos casos que estoy trayendo, el tribunal aplicó, al menos citó, porque en esos casos no eran hechos anteriores a la vigencia del convenio 190, ya vamos a ver sus características, y que lo que se dijo allí en ese fallo de ambiente laboral hostil es que el convenio 190 exige tomar medidas apropiadas a la empresa, teniendo en cuenta los riesgos psicosociales del trabajo asociados a la gestión de la salud, la seguridad en el trabajo. Otro caso, hubo también un pronunciamiento de la Sala Sexta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en la cual, ante la existencia de discriminación por razones, podría ser de opciones sexuales, pero también de opciones en cuanto a cómo se visualiza de género la persona en un matrimonio igualitario, fue condenada la empresa por discriminación en la persona que es un dependiente de esa empresa. Entonces, por aplicación del
1113, viejo 1113 del Código Civil, se la condenó. Otros casos también donde hubo discriminación salarial, generó también la definición de la sala en cuanto a la existencia de una violencia en el mundo del trabajo. Violencia simbólica sería, no física, pero una violencia determinada por una discriminación en el pago de salarios. Este otro caso, GEA contra Sui Medical, es un caso muy interesante de violencia laboral por intervención de un sindicato en el lugar de trabajo contra un trabajador que no acepta, que representando a sus compañeros no aceptaban el acuerdo que el sindicato había hecho con la empresa. Esto determinó gravísimas lesiones a este trabajador y la pasividad absoluta de la empresa en cuanto a permitir el acceso de gente que venía de otros lugares al establecimiento y bueno, prácticamente le salvaron la vida a sus compañeros de trabajo, a esta persona, y fue condenada la RT y la empresa a reparar el daño material y moral. Este otro expediente que está allá al fondo es un expediente en el cual la Cámara, en la sala sexta también, estableció la necesidad de que se respete el cupo femenino en la integración de una lista y por tanto legitimó la resolución de la Junta Electoral de no oficializar una lista sindical y la resolución del Ministerio de Trabajo que había también confirmado esa decisión. Bien. Quería también traerles este caso en el cual, segundo, caso de violencia laboral, en el maltrato proferido por el personal jerárquico de la empresa. Se le condena a la empresa por el hecho del dependiente y manda a reparar en los términos 1113, 1153 del Código Civil Comercial de la Nación Nuevo, manda a reparar el daño por reitero, el maltrato del personal jerárquico. Todo eso determinó una minusvalía psíquica del 20% de la total obrera y se la condenó con fundamento en el derecho civil, ya que el hecho dañoso tuvo lugar en ocasión del trabajo, de las funciones cumplidas por la víctima, y por lo tanto se confirmó la condena decretada en primera instancia por haber existido culpa invigilando del empleador al dependiente. Ahí está la carátula, así que pueden consultar ese caso que es realmente interesante. Es un fallo de la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Después luego son casos judiciales que ya tienen un cierto tiempo, pero que realmente vale la pena verlos y consultarlos. Por ejemplo, este caso primero, F contra Lozada y HCBC, fue un caso muy interesante del jefe de asesores legales de esa entidad bancaria, que fue en un proceso de fusión, se despidió de forma con existencia de violencia laboral al letrado, que había pasado todo el proceso de la salida de la convertibilidad, que como todos sabemos fue muy traumática para la relación entre clientes y las entidades bancarias,
y este hombre había asumido personalmente y con su cuerpo, incluso había estado detenido en una oportunidad por no devolución de los fondos. Pero básicamente al producirse una fusión, lo que allí ocurrió fue que se constituyó un escribano con uno de los directores de la empresa en el lugar de trabajo. Imagínense, jefe de asesores con 25 abogados, es decir, no era cualquier dependiente. Y le interrumpieron la computadora y dijeron, bueno, venimos a notificarle el despido, retire sus cosas personales y retírese. O sea, no le dieron ni tiempo a poder saludar prácticamente o tener una despedida, una persona con 25 años de antigüedad. Y lo que ocurrió fue que el director, uno de los directores, este señor Lozada, comentó que en el proceso de fusión del banco ACBC con otra entidad bancaria, habían ocurrido despidos sin causa, pero algunos, si bien estaban simbolizados como despidos sin causa, tenían una causa. Y mencionó el caso de esta persona, diciendo que había tenido una conducta muy, digamos, muy rara, que para la empresa era una conducta que era constitutiva de pérdida de confianza. Bueno, esto determinó que este señor tuviera un intento de suicidio y se tirara del cuarto piso del edificio y milagrosamente salvó su vida, pero quedó en situación física y psíquica lamentable, ¿no? Bueno, es un fallo con mucho trabajo de lo que es daño psíquico, de lo que es el mobbing, porque había toda una situación anterior, son muy ricos los hechos y la subsunción jurídica que se hace. Después, bueno, hay casos yo insistí mucho en que no hay que confundir el ambiente hostil con el mobbing. Acá tenemos claramente un caso de Cablevisión de ambiente hostil, donde la sala segunda, voto del doctor Massa, condena por daño psicológico a la demandada, porque en realidad, si bien no fue un caso de mobbing, el ambiente hostil había afectado a la víctima en este caso, ¿no? Y en otro caso, voto de también sala 2, de la doctora Graciela González, ambos colegas ya no están en la Cámara, donde sí se detectó la presencia de una persecución individual. Por otro lado, otro caso muy interesante de la sala primera, muy interesante, una discriminación en el trabajo por razón de género de los propios dependientes, de dos dependientes que discriminaban a la víctima por ser mujer al compartir determinados trabajos que generaban ingresos importantes, prácticamente la apartaban como posibilidad de concurrir a realizar trabajos para la empresa de la nación. Hubo otros casos, al sur también es muy interesante, porque es un caso de acoso sexual en el cual el demandado es condenado, el actor es condenado, el actor se determina que es el acosador, la empresa denuncia la situación, lo despide con causa y la Cámara, con voto Fernández Madrid, al que adherí, confirma la decisión. Luego hay otro caso también muy interesante, AAY con Shell, era una empleada de una estación de servicio de combustibles, en la cual, una playera, la cual era acosada no solo digamos, era por el propietario, que era la persona mayor, luego su hijo y su nieto. Los tres acosaban a esta persona muy joven, muy valiente, hizo una denuncia penal, hubo todo un proceso penal donde se terminó
la existencia de estos hechos, y lo que se discutía es la solidaridad. Por supuesto venía ya confirmado, venía dado en primera instancia, se confirmó, pero lo que no venía dado era la solidaridad, y la Cámara entendió que la empresa Yale debía ser condenada porque tenía un especial celo en controlar todo lo que fuera la materia prima del aceite, el combustible, pero no controlaba el ambiente de trabajo en el cual el personal, si bien no era personal directo de Shell, tenía el símbolo de Shell, tenía el logo de Shell y la ropa de Shell, lo cual generaba una responsabilidad especial en cuanto a cómo, qué ambiente de trabajo se daba en ese lugar. También casos muy, muy interesantes. Esto lo comenté, el caso de France Telecom, se los recomiendo, véanlo en internet, lo comenté el otro día, así que voy a seguir avanzando. Bueno, vamos a ver, le voy a pasar un videito muy breve para que vean lo emotivo que fue la aprobación de este convenio. Un segundito, no me permite. Bueno, como ustedes se dan cuenta, se trató de una asamblea. ¿Me están escuchando bien allí, Federico? Sí, Luis, ¿se escucha bien? Dicen que no se escuchó el video nada más, pero no tenía sonido, ¿no? Sí, tenía sonido, sí. Ah, no, la música. Porque yo no lo compartí. El otro día lo habíamos probado con Irene y estaba, a ver si puedo compartir sonido y lo pasamos de vuelta. Bueno, Ahí sí, está. el video se vio, pero sin sonido. No tiene, no tiene gracia. Decime si se escucha. Ahí está. Señoras y señores, es para mí un placer y un honor proclamar los resultados de la votación nominal de la recomendación sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. A favor, 397. Contra, 12. Abstenciones, 44. El quórum necesario era de 321, la mayoría necesaria era 273. Así pues, puedo afirmarles que el quórum y la mayoría de los 2/3 han sido alcanzados. Por ende, la recomendación queda aprobada. Muchísimas gracias.
Bueno, colegas, les diría que quizás en su devenir profesional en algún momento ustedes van a poder viajar a la OIT, viajar a Ginebra, y quizás en otro momento en que el dólar no esté tan caro, o el euro. Igual para nosotros, yo estuve presente con una delegación, fuimos de jueces y juezas, y integramos el sector, digamos, gubernamental. Fuimos invitados por el gobierno en el sentido de que allí no se puede ingresar a la asamblea si uno no es parte de uno de los 3 sectores que componen la asamblea de la conferencia. Ahora vamos a ir viendo, o sea, el sector empleador, el sector trabajador y el sector de los gobiernos. Nosotros como jueces somos parte del poder, de un poder del Estado, fuimos incluidos así, y tuvimos la suerte de ver una experiencia realmente extraordinaria de alrededor de 500 personas debatiendo en una forma casi frenética la redacción en pantalla, las discusiones y cómo permanentemente se iba modificando el texto de los distintos artículos del convenio, realmente extraordinario. Y la participación de las distintas delegaciones, me sorprendió, por ejemplo, la participación de África, como la unificación que tenían para votar y para intervenir. Bueno, fue muy interesante. Y también la delegación argentina tuvo un desempeño interesante, muy profesional, absolutamente profesional y técnico, lo cual también nos llamó la atención. Como ustedes saben, fue aprobado este convenio y la recomendación 206 el 21 de junio de 2019, antes de la pandemia, y vence la facultad para denunciarlo en el 2031. El 25 de junio de 2031. Es decir, de aquellos que lo hayan ratificado pueden denunciarlo dentro de ese plazo. Hubo, como se dijo allí, 439 votos positivos, 7 negativos, y acá tengo yo 30, allí dijo en la asamblea del 44. Bueno, de todas maneras no cambia, los 7 negativos sí coinciden. Lo que sí llamó la atención, las abstenciones fueron todas del sector empleador. Argentina, el sector empleador de Argentina, representado por la UIA fundamentalmente, se abstuvo. Me llamó poderosamente la atención de Alemania. Alemania tiene un desarrollo de la gestión social de la empresa, de la codirección en la empresa y de la negociación colectiva muy, muy desarrollado. También Bolivia, el sector empleador se abstuvo, Brasil, Chile, Dinamarca, otro país que me sorprendió por el grado de desarrollo social que tiene, al igual que Japón, Suecia, Suiza, Rusia y Uruguay. Uruguay, válido decir, fue el primer país del mundo de ratificarlo, pero su gobierno, su Estado, no el sector empleador, como digo, se abstuvo. Digo acá algunas cuestiones que me parece refrescar, que todos conocemos, pero conviene refrescarlas. Las normas internacionales son instrumentos jurídicos preparados por los mandantes de la OIT. Las normas internacionales de trabajo, me refiero, ¿no? Los convenios. Que establecen principios y derechos básicos en el trabajo. Los convenios son vinculantes, son jurídicamente relevantes. Vinculantes directamente sería cuando son ratificados, pero igual son relevantes y la jurisprudencia de nuestro país incorpora como fuente material de derecho, aún no estando ratificados los convenios internacionales,
con categoría de tratados internacionales y las recomendaciones como no vinculantes, pero sí como fuente, ya lo vamos a ver, fuente de derecho. Los convenios se adoptan y las recomendaciones en la CIC, la Conferencia Internacional de Trabajo de la OIT, que se reúne, como ustedes saben, una vez al año. Los Estados miembros la someten al Parlamento para su examen y ratificación. En el caso de Argentina, Argentina lo ratificó por ley 27580 el 15 de diciembre de 2020 y depositó el instrumento, porque la ratificación sola no produce la vigencia del convenio. Debe depositarse el instrumento de ratificación en la OIT, que se hizo casi inmediatamente después, el 23 de febrero de 2021, y la vigencia comienza al año de depositarse el instrumento en la OIT. Con lo cual, este convenio está vigente en Argentina desde el 22 de febrero de 2022. Han ratificado Argentina, Ecuador, bueno, varios países como Fiji, de los países desarrollados, Italia, Uruguay fue el primero, y otros países que son de Sudamérica, por ejemplo, Panamá, y de Latinoamérica, México. Perú también últimamente lo ha ratificado. No lo ha ratificado ni Chile, ni Brasil, ni Bolivia. Colombia tampoco. Con lo cual, suponemos que ahora lo irán a ratificar. Y hay países importantes que aún no lo han ratificado, caso Alemania, ¿no? Por ejemplo. Bien. La Corte Argentina le ha dado jerarquía a los convenios de la OIT de tratado internacional. Así lo hizo expresamente el conocido caso Milone, 327-4607 fallos, donde dijo que los convenios de la OIT con ratificación legislativa se inscriben en la categoría de los tratados a los que el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional da rango superior a las leyes. Es decir, aquí, a diferencia de los que les dije anteriormente, de los convenios no ratificados que eran aplicados por la Corte como fuente de derecho para fundar un pronunciamiento, lo que sí le da la categoría de tratado internacional cuando están ratificados, y eso permite otorgarle jerarquía superior a la ley, con lo cual, si hay colisión entre una ley inferior y un convenio de la OIT, tiene supremacía, tiene primacía el convenio de la OIT. Ojo con esto, porque es muy importante, sobre todo en materia de accidentes y enfermedades laborales, donde el convenio 155 de la OIT es más amplio también en cuanto al listado de enfermedades profesionales, es más amplio que la propia ley. Por lo tanto, ustedes al demandar y fundar podrían decir que una normativa interna que no protege a su cliente podría ser amparado por este convenio 155, el 187 también, y los más de 25 convenios que en actividades específicas se refieren a accidentes y enfermedades laborales. El último vinculado con la pesca, por ejemplo, del año 2015. Bueno, la Corte también, en el caso pinturas y revestimientos aplicados, la quiebra, aplicó el convenio 17 y 173 de OIT y la recomendación 180, desplazando esto, fíjense la importancia que tiene, desplazó el derecho interno sobre normas concursales para proteger el crédito del trabajador. Esto tiene una extraordinaria importancia porque se trataba de un caso de un accidente de trabajo fundado en el derecho civil.
Ustedes saben que cuando se trata de una acción fundada en el derecho civil, el fondo de garantía no responde, salvo hasta el monto de la prestación dineraria, que también eso es una cuestión interpretativa. Yo interpreto particularmente que el fondo de garantía debe responder hasta al mínimo irrenunciable de la prestación dineraria. Pero en este caso, tratándose de una acción fundada en el derecho civil y tratándose que no tiene la protección total del fondo de garantía, y en el caso de insolvencia de la empresa, podría citarse este precedente como elemento para acceder con prelación a otros acreedores privilegiados de esa empresa fallida. Bien, la definición que da de violencia y acoso, fíjense que se discutió este aspecto en la Asamblea. En principio porque el problema era que si se decía acoso, si se calificaba solo como acoso en el trabajo, podía dejar afuera situaciones de violencia. Y a la inversa, si se decía violencia, podía dejar afuera situaciones de acoso generadoras de lesiones por riesgos psicosociales. Por lo tanto, sabiamente, los mandantes legislativos de la OIT pusieron violencia y acoso y no pusieron en el trabajo, porque también eso podría ser una definición restrictiva. Si no pusieron, como ya vamos a ver después, en el mundo del trabajo, en el mundo del trabajo. Definiéndola como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos. Son las primeras normas, este convenio y la recomendación, que tienden y dan un marco común para prevenir, remediar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos la violencia y el acoso por razón de género. Voy un poco rápido porque esto va a quedar para ustedes y ver si puedo llegar a mostrarles algunas otras cosas finalmente. Las notas esenciales que tiene es que valora integralmente a la persona, produce un nuevo equilibrio en las relaciones de poder, no solo ampara a trabajadores asalariados, sino también trabajadores en cualquier situación contractual. Hasta podría decirse que los trabajadores de la economía popular podrían estar alcanzados por este convenio y generar una acción que no tendría las características de una acción laboral propiamente dicha contra una empresa, pero sí podría ser contra la persona que genere, la persona, la entidad, que genere esa situación de violencia o acoso. Se aplica tanto en el sector público o privado, de la economía formal como informal, ahí lo que les decía. Y eso es interesante porque reconoce las situaciones de países donde la informalidad es una constante y una presencia insolayable, que el derecho y el Poder Judicial no pueden mirar para otro lado. Las propuestas y recomendaciones son que se consideren los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la seguridad y salud, que se permitan, se contemplen en la legislación interna recursos de reparación apropiados y eficaces, que los organismos judiciales estén capacitados, especializados en el tema, y que las víctimas, querellantes y testigos sean protegidos para evitar represalias. Esto, les decía, de las vías de recurso de fácil acceso, tiene que ver con la inversión de la carga probatoria, mecanismos y procedimientos de notificación y de solución eficaces, que muchas veces no pueden lograrse por los tradicionales, y en eso ahí tiene que haber una creatividad del letrado, del abogado, de la abogada,
en que garantizar que el juez o el organismo judicial también garantice un mecanismo de notificación, sobre todo cuando hay, como en estos casos, habitualmente medidas cautelares. Organismos judiciales dotados de personal especializado, yo lo dije, y lo que había dicho anteriormente de la protección de testigos a las víctimas y querellantes. Nosotros hemos tenido un caso hace poco en el Poder Judicial, donde se discutía si el presunto acosador, imputado como acosador en un procedimiento administrativo, podía o no estar presente en la declaración de la víctima y de sus testigos, que eran a su vez dependientes de ese acosador presunto, y se decidió que en principio lo tenía que decidir el sumariante, pero que podía sí decidir que no estuviera presente, aunque estuviera presente su letrado o letrada, su representante legal. Bueno, la recomendación avanza en cuestiones que no pudo avanzar el convenio. Por ejemplo, propicia incluir los peligros y riesgos psicosociales que se deriven de las condiciones y modalidades de trabajo, la organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos. Medidas apropiadas para trabajos o ocupaciones que estén expuestos a violencia, por ejemplo, trabajo nocturno, el que se realiza en forma aislada, el de salud, sector salud, hostelería, servicios sociales, de emergencia, trabajo doméstico, el transporte, la educación y el ocio. Esos son los casos especiales que la recomendación 206 incluye. Y además, también propicia derechos indemnizatorios apropiados, que incluyan daño físico y psicosocial. Fíjese que esto ya nos está corriendo el límite de lo que sería, por ejemplo, una acción sistémica basada en la ley 24.557 y sus complementarios. Las otras notas importantes de esta recomendación, que como dije tiene valor de fuente de derecho para el Poder Judicial, es la posibilidad de readmitir al trabajador o trabajadora, invertir la carga de la prueba si procediera, no en procedimientos de casos penales, medidas de apoyo a las víctimas, formación en cuestiones de género a los agentes de inspección del trabajo, o sea, del Ministerio de Trabajo, en riesgos psicosociales y no discriminación. Todo esto es recomendaciones muy trabajadas, absolutamente trabajadas durante años, porque si bien el convenio se firmó en el 2019, esto se comenzó a trabajar no menos de 9, 10 años antes en distintas comisiones de la OIT y documentos específicos de muchísima riqueza técnica y conceptual que aprobó los organismos de la OIT. Bueno, acá le voy a ir rápido. Esto es interesante, una guía sindical que las tres centrales sindicales de Argentina, la CGT y las dos CTA, establecen para prevención de la violencia y el acoso laboral. Entonces, se señala la sobrecarga de tareas, distintos factores, ¿no? Sobrecarga de tareas, arbitrariedad en la selección y promoción dentro del ámbito de trabajo. Escuche bien, porque son realmente muy importantes. Precarización en las condiciones de trabajo, hacinamiento, intensificación de los ritmos, porque esto podría lugar, por ejemplo, a un burnout, falta de disponibilidad de recursos para llevar adelante las tareas encomendadas. Todos son factores de riesgos psicosociales. También se reconocen los efectos que la violencia doméstica, esto tiene que ver con la doble presencia, lo que se llama
técnicamente como doble presencia, cuando el trabajador o la trabajadora, fundamentalmente los casos de la trabajadora mujer, trabaja en su casa, tiene responsabilidades de cuidados en su casa y es objeto de violencia doméstica, el impacto que puede tener sobre el trabajo. También esto debe tenerse en cuenta. Cualquiera puede ser víctima de violencia doméstica y es más que esperable, yo diría, más que esperable, es bastante lógico que dicha situación afecte sus tareas laborales, así como a su asistencia al espacio de trabajo. Entonces, una persona que momentánea o transitoriamente disminuye su rendimiento y tiene problemas en su lugar de trabajo o en su asistencia, podría ser despedida, y ese despido, si fuera despedida, mejor dicho, podría ser considerado como un despido discriminatorio que viola esta prevención de los riesgos psicosociales. Entonces, ojo que la empresa, a través de sus relacionistas de trabajo, a través de sus asesores legales, a través de sus ergónomos, deben tener esto muy seriamente en cuenta. Bueno, ustedes saben, el otro día hablamos del COPSOC, que es un método internacional creado originariamente por el Centro de Investigación de Trabajo en Dinamarca, que fue hecho conjuntamente con el ISTAS, Instituto Sindical del Trabajo, Ambiente y Salud de Barcelona. Este método tiene su versión argentina y se validó para la población trabajadora argentina. Quien quiera ingresar y tener más elementos de esto, aquí les dejo la página web. Es interesante la cita de esta norma que dispone el convenio 190, adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y tener en cuenta la violencia y el acoso, así como los riesgos psicosociales asociados en la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, que tiene que ver con lo que les dije anteriormente respecto de la doble presencia. Bien. Acá está lo que mide el COPSOC de Argentina, ¿no? Que serían los protocolos que miden o que trabajan para evitar, para prevenir las situaciones de riesgos psicosociales. Hay una serie de puntos, exigencias en el trabajo, el tema de la doble presencia que les comentaba, cómo está organizado el trabajo, cómo son las relaciones interpersonales, la inestabilidad que hay en el trabajo, o sea, vinculado con la precarización, los problemas de confianza que se generan en las relaciones interpersonales y los efectos que pueden tener, cómo la justicia laboral procesa todos estos temas. Y esto se evalúa a 3 niveles de riesgo: bajo, medio y alto, para identificar medidas preventivas que mejoren la organización del trabajo y la salud de la persona en situación de trabajo. La prevención, por supuesto, hay responsabilidad de los empleadores, sindicatos, la aseguradora de riesgo del trabajo y el Estado. Los empleadores cumpliendo la normativa legal, los sindicatos capacitando, informando, la RT otorgando las prestaciones médicas, colaborando en la gestión de evaluaciones de los riesgos del trabajo, y el Estado promoviendo el uso del cuestionario que estamos hablando, del COPSOC argentino, y cumplimiento de la prevención de los riesgos psicosociales del trabajo. Bueno, acá esto se lo voy a dejar. Están la normativa internacional aplicable. El PIDES, el artículo 7, y lo que es una virtual reglamentación, la observación general 23 del 2016, que yo se las mencioné también el otro día, que es un verdadero manual de derecho internacional, un repertorio de recomendaciones sobre la violencia en el lugar de trabajo,
OIT 2003, fíjese que es lo que yo les decía anteriormente, como la OIT varios años antes venía trabajando y estableciendo directrices relativas a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. La recomendación 206 recomienda, orienta a que deberán tenerse en cuenta los factores que aumentan las probabilidades de violencia y acoso, en el artículo 8. Después hay una guía ISO 45003 y 45001 que se refiere a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. Es válido para identificar los peligros psicosociales. Muy interesante para empresas que tengan un determinado nivel organizativo y de desarrollo técnico y humano y laboral, tener en cuenta estas guías que permiten trabajar junto con los otros elementos que les venía comentando. Los precedentes legales nacionales, bueno, se remontan a la ley 19.587 y el decreto 351 del año 79. Esta resolución, que es muy importante, del año 2003, la resolución 295 del Ministerio de Trabajo, y otras resoluciones que se citan acá, que establecen específicamente procedimientos de prevención para casos de estrés postraumático por accidentes graves. Después está la resolución 5, que vimos el otro día, acá está mal, la cita es de 2007, es de la oficina, la OALAB, Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, que rige, que está vigente y trabajando aún. La Política Nacional de Salud y Seguridad del Trabajador y Medio Ambiente de Trabajo, del 2012, un Plan Nacional de Acción contra Violencia por motivos de género, y un plan de acción que tiene que ver con, digamos, propuestas y de la Organización Panamericana de la Salud. El artículo 75, evidentemente, que es muy lejano en el tiempo, estamos hablando de hace, de año 74, 48 años, estamos hablando de que ya el texto del artículo 75, si bien no identificaba particularmente los riesgos psicosociales del trabajo, evidentemente manda a que el empleador tutele la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores, evitando tareas penosas, riesgosas o determinantes de vejez o agotamiento prematuro, así como también los riesgos de ambientes insalubres o ruidosos. Por supuesto que ambientes insalubres o ruidosos se refiere a otro aspecto en ese momento, pero por ejemplo el ambiente laboral tóxico, la hostilidad en el lugar de trabajo, es que si no, insalubre. Entonces podrían ustedes fundar una demanda bien en este artículo 75. Después, bueno, la ley que lo aprueba el convenio, una resolución del Ministerio de Salud, Programa de Salud, Derechos Humanos y Riesgos Psicosociales en el Trabajo, y una resolución 90 del año 2021, que establece un plan estratégico con el objetivo que prevé impulsar el análisis y la valoración de los riesgos psicosociales. Como ven, hay toda una batería legislativa de carácter internacional y nacional, y ya vamos a ver que también regional, de extraordinaria importancia, que ustedes pueden fundar bien una demanda o un planteo si son asesores, por ejemplo, de una asociación sindical. Bueno, esto, digamos, ¿cuáles son la acción sindical? ¿Cuáles serían sus objetivos en esta materia? Hacer real lo que es legal, porque como vemos ya hay mucha normativa legal, pero en la realidad hay dificultades de aplicación. De hecho, solamente 19 países del mundo, de 187 de la OIT, han ratificado al día de hoy este convenio.
La oficina, que es una oficina de la OIT, ACTRAD, de actividades de los trabajadores vinculados por el trabajo, promueve 3 ejes en esta materia: hacer visible lo invisible, convertir lo individual en colectivo y transformar la percepción en acción. Me pareció interesante traérselos. Por supuesto, la negociación colectiva es un canal de prevención legitimado para establecer protocolos de prevención, procedimientos de actuación en esta materia, establecer metodologías e instrumentos validados internacionalmente para evaluar los riesgos psicosociales, y una visión interdisciplinaria desde la psicología, la sociología, la epidemiología, la medicina, el derecho, la economía. No está mencionado acá la ergonomía, pero debiera estar. El contexto de la negociación colectiva comprende factores objetivos, que tienen que ver con la organización del trabajo en la empresa, con la empresa, y factores subjetivos que son externos a la misma y a la persona misma. Entonces, en función de eso se establece un procedimiento, un protocolo de prevención, comité mixto, empresa, sindicato y personal, para establecer si los puestos de trabajo son susceptibles de generar estrés laboral y por ende una enfermedad, una lesión en la persona que está trabajando en esas condiciones. Bueno, acá hay varios precedentes de convenciones colectivas que introducen. El de la administración pública es uno de los más importantes, es homologado por decreto del 2006 y ratificado en el 2018. Hay otros, acá le dejo varios: el convenio de peluquería, el sindicato de personal de aduana, de empleados de comercio de Mar del Plata, empleados de lotería y casino. El tema está en que los convenios que recogen la cuestión de los factores de riesgos psicosociales no desarrollan la obligación de una evaluación de riesgo puntual o la metodología que se llevará a cabo para su realización. Eso me parece que todavía requiere un desarrollo y que está en tren de ser logrado a corto plazo. En Mercosur hay en la última reunión, en una reunión del año 2020, de su grupo de trabajo número 10, que como ustedes saben se refiere a los asuntos laborales, de empleo y seguridad social, del grupo Mercado Común, aprobaron el programa de trabajo 21-22 en la Comisión de Equipos Técnicos de Salud y Seguridad del Trabajo. Y en el periodo 21-22 van a impulsar un programa regional de prevención de riesgos psicosociales en el trabajo. Dar continuidad al Plan Regional de Salud y Seguridad de los Trabajadores y las Trabajadoras en el Mercosur. Bueno, como ven, llegando al final, se enfoca esta cuestión en los derechos humanos, indudablemente, su base de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, tanto en los derechos civiles y políticos como en los derechos económicos, sociales y culturales. Se impulsa el componente de género en todas sus normas, con carácter amplio, inclusivo, que puede ser adoptada por leyes, convenios colectivos, protocolos, reglamentos, sentencias y cuanto instrumento referente a la patología de la violencia y el acoso laboral. Hace pocos días la Sala Sexta sacó un fallo del cual fui autor, acompañado por la doctora Craig, donde mandamos a un importante club de fútbol de primera división a cumplir protocolos y capacitación de todo su personal directivo en materia de género y en materia de acoso y violencia laboral. En
Lo interesante también es que este convenio de la OIT establece ámbitos de proyección personal y espacial hacia figuras no comprendidas dentro del concepto típico de relación de dependencia, hacia todo tipo de trabajo para verificar la violencia y el acoso laboral. Es un inmenso reto para los operadores del derecho en todos los órdenes el Convenio 190. Es la primera norma internacional que agrupa la igualdad y la no discriminación con la seguridad y salud en el trabajo, en un solo instrumento, teniendo la dignidad como centro y el respeto a la misma. Les quiero mostrar en 5 minutos un enorme trabajo que ha hecho colectivo o colectiva, no sé cómo, si está bien puesto ahí, de trabajadoras judiciales de la provincia de Buenos Aires, con un informe de análisis de los resultados de la encuesta sobre violencia de género en el ámbito laboral en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, que tiene ya una segunda edición. Y establece las clases de violencias laborales que detectaron: simbólica, psicológica, económica, patrimonial, sexual y física. Fíjense, la violencia simbólica tiene el 94%. La violencia, es decir, el 94% de las encuestadas sufrió violencia simbólica, fíjense, sí, y el 6% no. Violencia psicológica, el 72%, sí, el 28% no. Violencia económica, el 52% sí, el 48% no. Violencia sexual es muy alta, 66%. 34% no. Violencia física, ya es una situación muy, muy grave, muy extrema, el 11%. Personas agresoras según género y jerarquía. Hombres 68%, de mayor jerarquía, ¿no? Hombre de mayor jerarquía. De igual jerarquía, 27%, de menor jerarquía, 17%, que sería el caso este de La Plata, que es muy interesante, el caso del gremio ATE, búsquenlo, es Tribunal de Trabajo número 2 de La Plata, voto del doctor Juan Orsini. Y por un justiciable, el 29%, que no es menor este porcentaje, de justiciables que han ejercido violencia o acoso en el trabajo. De parte de la mujer, un 54% de mayor jerarquía, 18% de igual jerarquía, 9% de menor y justiciables 10%. Fíjense acá la diferencia en cuestiones de género, ¿no? Entre justiciable mujer y justiciable hombre. Realización de denuncias por las violencias padecidas. Solo el 23% admitió haberlas realizado, el 77% no. Resultado de las denuncias. Resultado de las denuncias. Solo el 12% de los casos el agresor fue sancionado o trasladado. 53% no se obtuvo respuesta. 35% la víctima se vio perjudicada o trasladada por diversas razones que todos ustedes saben. Ir a un lugar nuevo de trabajo puede implicar no tener ascensos, reinsertarse en un lugar de trabajo que a lo mejor puede ser mejor o puede ser peor. No se sabe, es una incógnita. Bueno, esto más o menos en porcentuales, ya lo habíamos visto, en porcentuales. El agresor fue sancionado o trasladado solamente en el 12%, tanto en el 2021 como en el
el 2022. La víctima perjudicada y no se obtuvo respuesta institucional. Muy, muy preocupante. Consideración de las víctimas sobre el proceso de denuncia: revictimizante 94%, reparador solo el 6%. Bien. El abuso de poder, el destrato, el abuso moral, el mobbing es condenable fuera y dentro de la empresa porque están en juego los derechos humanos de la persona. Es el principio pro homine. Muchas gracias, colegas, y quedo a disposición para cualquier pregunta que se quiera hacer. Bueno, gracias. Muchas gracias, Luis, por tu exposición, por tu dedicación y compartirnos tus conocimientos. Sí quedamos a la espera de preguntas mediante el chat. A ver si hay. Damos un ratito igual. Acá hay una pregunta, ahí veo una pregunta. Ah, dale. No sé si es la primera, a ver. Sí, creo que dice, ¿hay jurisprudencia ya en Argentina de haber presentado un juicio por convenio OIT 190? Yo te diría que es probable que sí, porque lo que pasa es que en mi experiencia yo veo los expedientes ya cuando vienen con una sentencia de primera instancia. Ya, ahora no estoy en la Cámara, pero digamos, la demanda, el convenio entró en vigencia en febrero del 2021, como les expliqué y estuvimos bien. Con lo cual, es muy probable que sí, que se estén planteando demandas. Lo que sí es absolutamente cierto, certero, es que ya hay varios pronunciamientos judiciales que aplican el convenio 190 y que citan y fundamentan en el convenio 190. No sé si hay otra pregunta más abajo. No veo otra, veo que te agradecen, muy linda la charla, excelente todo. En Facebook, por ahora no. Les pido disculpas por ir tan rápido, porque sabía que la extensión de la charla era de 1 hora y quiero respetar ese compromiso con los alumnos y con la organización. Sí, claro, muchas gracias, Luis. En Facebook no hay ninguna. Yo creo haber mandado el PPT, creo que sí, que se lo mandé a Irene. Sí, así que Irene seguramente le va a mandar el... Yo envié un link que pueden completar, se les envía certificado de asistencia y a la vez les envía el material de la charla, de las 2 charlas, así que eso ya está resuelto. Van a poder contar con ese material. Parece que hay 5 nuevos mensajes. No, bueno, no hay preguntas. Bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias, Federico. Nos seguimos viendo. Bueno, gracias a vos, Luis, por la exposición, por tu tiempo. Están todos muy contentos, como verás en el chat. Así que bueno, les agradezco a todos por la participación en estas 2 clases. Estamos arreglando algo para la próxima. Bueno, muy bien. Un saludo. Adiós. Chao, chao. Adiós. Adiós.